Estamos viviendo tiempos complicados en México, especialmente en cuanto a cuestiones de seguridad, de violencia de género y de los feminicidios. Los números son de lo más alarmantes. Aproximadamente 10 mujeres son asesinadas al día en nuestro país. Ahora, el tema de hoy no son los feminicidios en sí, más bien quiero hablar de la respuesta que la sociedad ha tenido ante la problemática. Pero antes de comenzar con el tema, quiero aclarar lo que realmente es un feminicidio. En el Código Penal Federal, el feminicidio está tipificado en el artículo 325, el cual establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Cuando existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. En pocas palabras, el feminicidio es un tipo de homicidio agravado por cuestión de género. Hasta el día de hoy, la respuesta de las autoridades no ha sido adecuada y no ha sido suficiente. Los números no están disminuyendo y las medidas actuales no son suficientes para combatirlo. La respuesta de miles de mujeres ha sido salir a la calle para protestar y exigir no solo seguridad, sino justicia para las víctimas. Ha sido durante estas protestas que algunos grupos han decidido pintar las calles, las paredes, los monumentos, escribir mensajes con grafitis e incluso romper algunos vidrios, romper algunas puertas, entre otras cosas. Estas acciones han llevado a mucha gente, tanto hombres como mujeres, a criticar las protestas, quejándose en las redes y en los medios y diciendo cosas que van desde un "así no" hasta un "se quejan de la violencia y ellas mismas son violentas". Es por eso que hoy quiero hablar brevemente, espero, de las protestas y de la relación que tienen con la violencia o con lo que hemos llamado violencia. ¿De verdad funcionan o desvirtúan su causa? ¿Es válido o legítimo hacer uso de la violencia? ¿Qué hay de otros movimientos sociales? Vamos por partes. Hablemos de protestas sociales. Una protesta social es una acción colectiva que distintos sectores utilizan para exigir derechos o un cambio o para oponerse a un cambio. Entendemos protesta social como una manifestación pública de inconformidad o de descontento. Hay muchos tipos de protesta social. Puede ser una manifestación, un rally, una marcha, puede ser una conferencia de prensa, puede ser una canción, una coreografía, una obra de teatro, puede ser desobediencia civil, una revuelta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cabe la violencia en una protesta? Hablemos del sociólogo alemán Max Weber y de su concepto del monopolio de la violencia por parte del Estado. Según Weber, la violencia es parte de todos los procesos políticos que hay y siempre está presente aunque no la veamos en acción. Lo que sucede es que el Estado tiene monopolio sobre ella. Eso quiere decir que el Estado es quien la usa y quien le da legalidad y legitimidad a su uso. Weber lo describe de la siguiente manera. Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, y el territorio es el elemento distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia. Esto quiere decir que cuando un ciudadano se opone a algo que el Estado dijo, por ejemplo, a pagar impuestos, el Estado está en su derecho de ejercer violencia sobre el ciudadano. Puede llevarlo a la cárcel, puede quitarle sus propiedades, puede retirarle sus derechos civiles, etcétera, etcétera. Y no solo eso, el Estado define qué es violencia y qué no es violencia. Entonces la pregunta no es tanto si la violencia cabe en una manifestación, porque entendemos que la violencia está presente siempre. En el momento en que la manifestación se sale de lo que se considera aceptable por la norma, el Estado podría en teoría ejercer violencia para castigarla o para dispersarla. Entonces la pregunta es más bien, ¿es legítimo el uso de la violencia por parte de las manifestantes? Una cosa que tenemos que aclarar es que solo porque el Estado tiene monopolio sobre la violencia, no quiere decir que en automático el Estado es opresor y autoritario. Claro, hay estados así,
Pero en México, en teoría, la gente es libre de salir a la calle para expresarse y de manifestar su inconformidad sin miedo a la persecución por parte del Estado. Nuestra Constitución nos garantiza el derecho a la libertad de expresión por cualquier modo, y en el caso específico de la Constitución de la Ciudad de México, el artículo 7 especifica que la protesta social es un derecho individual y colectivo que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos. Queda prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública. Entonces no solo es nuestro derecho a expresarnos que está protegido, sino el derecho a salir a la calle para manifestarnos públicamente. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Está bien que las personas que salieron a manifestarse hayan roto vidrios y pintado monumentos y tirado puertas? Hay quien dice un claro no, no está bien. Los edificios y los monumentos no tienen la culpa, eso es vandalismo y ya. Y bueno, uno puede o no estar de acuerdo con este punto, pero lo que no podemos decir es que las manifestantes están haciendo algo ilegítimo o hipócrita. O peor aún, que ser violentas desvirtúa su causa. Un argumento que vi después de la manifestación de agosto del año pasado es que los daños a los monumentos y a los edificios, además de que son mínimos, es decir, los vidrios se reemplazan, las puertas se reemplazan, la pintura se limpia y la estructura sigue intacta, son un reflejo del problema social que estamos viviendo en México. Es decir, no son violencia porque están haciendo visible un problema que tal vez no pueden ver todas las personas que son parte de una sociedad. En este caso, como es un problema de género, tal vez haya sectores de hombres, por ejemplo, que no lo perciben de la misma manera. Entonces, el graffiti y los vidrios rotos y todo eso ayudan a enfatizar o a representar la gravedad del asunto. Tan es así esto que algunos escultores de los monumentos rayados han publicado su apoyo a las manifestaciones y han aplaudido que los monumentos sean utilizados dentro de las mismas. Pero tal vez hay quien dice que la forma en la que están representado el problema es una forma violenta de hacerlo. ¿Esto significa que es ilegítima? Hablemos del Estado. El Estado tiene la obligación de proteger, promover y hacer efectos todos los derechos humanos y en particular de vigilar que todas las personas bajo su jurisdicción puedan gozar en práctica de todos los derechos económicos, sociales, civiles y políticos y de todas sus libertades fundamentales. Además, el Estado debe reforzar la visibilidad de los derechos humanos para que todas las personas puedan conocer y ejercer sus derechos. El Estado debe incentivar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes dedicadas a la promoción y la protección de los derechos humanos. Además, debe ofrecer recursos efectivos a las personas víctimas de una violación de sus derechos y debe llevar a cabo de manera diligente investigaciones imparciales sobre las violaciones presuntas. El Estado, finalmente, debe de tomar las medidas necesarias para proteger toda persona de violencia, amenaza, represalias, discriminación, presión o de todo tipo de acto arbitrario en el marco del ejercicio de protección y de promoción de los derechos humanos. Actualmente, la situación que están viviendo las mujeres en México es un claro reflejo de que el Estado ha fallado en su función. Las mujeres son asesinadas, son violadas, son agredidas sexualmente, son discriminadas laboralmente, etcétera, etcétera. Muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para hacer una demanda cuando han sido violentadas. Y peor aún, en incontables ocasiones han sido ignoradas o silenciadas a la hora de levantar su voz y decir, hey, a mí me pasó esto. Es muy común que cuando una carpeta de investigación se abre, la investigación al final no llega a nada. El hecho de que el uso de la violencia por parte del Estado está fallando a la hora de ayudarlo a cumplir con sus obligaciones como Estado, puede llevar a que la legitimidad de este monopolio, del monopolio del uso de la fuerza o de la violencia, sea cuestionada. Como el monopolio no es legítimo, los grupos que están manifestando su descontento porque las están matando todos los días, tienen derecho a hacer uso de la violencia al expresarse. Podemos o no estar de acuerdo con uno o más de estos argumentos. Pueden no gustarme que rompan puertas y que rompan vidrios y que rayen las calles. Pero yo me atrevería a decir que, de cualquier forma, lo que están haciendo no solamente es válido, es necesario. Habiendo establecido que las formas son legítimas, viene la pregunta, ¿y de qué sirve? ¿A poco un grupo de personas que sale cada 3 meses a romper vidrios va a cambiar la sociedad? Pues sí, ¿no?
Una protesta en sí no es suficiente para cambiar la sociedad o para cambiar el sistema y para resolver el problema. Se necesitan cambios en todos los niveles sociales. Se necesita que la actitud de la gente ante el problema cambie, se necesita que las leyes cambien y se necesita tiempo y esfuerzo. Específicamente cuando lo que estamos tratando de cambiar es la desigualdad de género, que no es nada más individual, es sistémica. No es que haya solamente sexistas, es que todo el sistema social está diseñado de tal forma que tiende a dejar a las mujeres en desventaja. Lo principal que se está protestando ahorita es la violencia de género, que puede ir desde agresiones chiquitas, como chiflarle a una mujer en la calle, hasta un feminicidio. Este problema requiere una solución más rápida y más urgente, y una protesta social, especialmente una protesta con el tipo de reacciones que estamos teniendo, puede ayudar a hacer visible la urgencia del problema. Y esto ha dado algunos resultados. Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya está hablando de la influencia que las protestas han tenido sobre cómo se están moviendo ellos. Y sí, hay quien dice que sin el uso de la fuerza no se logran cambios. Por otro lado, hay gente que cree firmemente en la no violencia. Lo que sí es verdad es que la mayoría de los cambios políticos y sociales más grandes que hemos tenido en la historia han incluido el uso de la fuerza de una u otra manera. Los movimientos feministas del siglo XIX, los cuales exigían, entre otras cosas, el derecho al voto para las mujeres, empezaron medianamente pacíficos y vivieron mucha represión. En el Reino Unido, por ejemplo, el asunto del voto se venía discutiendo al menos desde 1832. En 1865, el filósofo, economista y político John Stuart Mill, inspirado por su esposa, trató de extenderle el sufragio a las mujeres, pero su propuesta fue rechazada por el Parlamento. Las mujeres siguieron luchando por sus derechos civiles y políticos, incluyendo el derecho a votar, y el movimiento feminista siguió tomando mucha fuerza. Medio siglo más tarde, un grupo específico comenzó a hacer uso de la fuerza para protestar por sus derechos. Miembros de la Unión Social y Política de las Mujeres comenzaron a gritar durante conferencias, a hacer huelgas de hambre, a encadenarse a rejas y estatuas, atacaron obras de arte, rompieron ventanas e incluso quemaron casas e iglesias que estaban desocupadas. Algunos historiadores piensan que estas acciones dañaron más la causa que avanzarla. Pero al final, el voto le fue otorgado a las mujeres mayores de 30 años, blancas que tenían propiedad, en 1918. 10 años más tarde, el voto le fue extendido a todas las demás, a partir de los 21 años. Es decir, las mujeres obtuvieron el voto casi 100 años después de haber empezado a pelear por él. ¿Fue la violencia? No. Fue una serie de protestas pacíficas y violentas. Fueron panfletos, fueron reuniones, fueron conferencias, fue desobediencia civil. Todos estos actos de protesta fueron llevados a cabo por distintos grupos que exigían distintas cosas. Sin embargo, no podemos negar que el uso de la fuerza fue parte del movimiento. Algo similar pasó en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Generalmente recordamos a Martin Luther King Jr. y a su discurso Yo tengo un sueño. Y Luther King Jr. era un pastor bautista que creía firmemente en la no violencia. Pero la lucha por los derechos civiles duró más de 10 años y no toda la gente que participó en el movimiento compartía la filosofía de Luther King Jr. El movimiento por los derechos civiles incluyó panfletos, desobediencia civil, acción directa, manifestaciones pacíficas, marchas, pero también el uso de la fuerza. Aunque Luther King Jr. estaba personalmente en contra de la violencia, en su carta desde la cárcel de Birmingham podemos leer claramente lo que él opinaba acerca de él. Esas no son formas. Ustedes deploran las manifestaciones que están teniendo lugar en Birmingham, pero siento decirles que en su declaración se han olvidado de expresar una preocupación similar por las condiciones que han motivado estas manifestaciones. Estoy seguro de que ninguno de ustedes se conforma con este tipo de análisis social superficial, que trata meramente de los efectos, ignorando las causas subyacentes. Debo confesarles dos cosas, mis hermanos cristianos y judíos. En primer lugar, debo confesar que en los últimos años me han desilusionado enormemente los blancos moderados. Casi he alcanzado la lamentable conclusión de que el principal obstáculo para los negros en su lucha por la libertad no son los supremacistas del White Citizens Council ni los miembros del Ku Klux Klan, sino los blancos moderados que están más preocupados por el orden que por la justicia, que prefieren una paz negativa plasmada en la ausencia de tensión antes que esa paz positiva que la presencia de justicia proporciona.
que constantemente dicen, estoy de acuerdo con tu objetivo, pero no puedo aprobar tus métodos de acción directa, que creen, con una actitud paternalista, que tienen derecho a fijar el calendario para la libertad de otro ser humano, que tienen un concepto mítico del tiempo y que constantemente aconsejan a los negros que esperen un momento más propicio. Una comprensión inadecuada por parte de las personas de buena voluntad es mucho más frustrante que una absoluta incomprensión por parte de gentes malintencionadas. Una aceptación tibia es mucho más descorazonadora que un abierto rechazo. Entonces, podemos o no estar de acuerdo en las formas que se están utilizando para manifestarse en contra de la violencia de género. De nuevo, las manifestaciones en sí son algo legítimo, válido y que está protegido por nuestra Constitución. Sin embargo, no podemos negar que el problema de la violencia de género y de los feminicidios es mucho más grande que cualquier monumento o cualquier edificio rayado. Entonces, no queda más que seguir exigiendo un cambio. Y exigirlo a través de todas las formas posibles, a través de panfletos, conferencias, canciones, coreografías, marchas, y a veces va a haber uso de la fuerza. Lo que estamos pidiendo es la libertad de salir a la calle sin tener miedo a que nos pase algo por el simple hecho de que somos mujeres. Gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado. Mi intención era presentar esta problemática de una forma más o menos objetiva. Yo personalmente no soy partidaria de usar la fuerza física, pero tampoco considero que es mi lugar criticar a las mujeres que lo hacen en su frustración y en su enojo por la situación que estamos viviendo. Al contrario, yo las apoyo. ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó el video, denle me gusta, compartan o dejen un comentario o las tres cosas. Y no olviden suscribirse. Nos vemos pronto. Bye.